Muy bien, la lección del día de hoy está basada más que nada en el Salmo 80. Vamos a leer brevemente el Salmo 80. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Como podemos darnos cuenta al leer el Salmo 80, se describe a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto y la plantó en la tierra de Canaán. Prácticamente la trasplantó en la tierra prometida, la tierra de la abundancia. La imagen de una viña comunica la elección de Israel por parte de Dios y su cuidado providencial. Todos sabemos que una viña o un viñedo necesita mucho cuidado, necesita protección, necesita atención. Y esa es la figura, esa es la manera como Dios representa o ilustra la figura de su pueblo. En el Salmo 80 nosotros nos podemos dar cuenta que el escenario a través del cual el salmista visualiza a esta viña o a esta vid trasplantada de Egipto a la tierra de Canaán es en un momento cuando la ira de Dios está cayendo sobre ella. Salmo 80:12 dice: ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? En la antigüedad, un vallado era una barrera construida para proteger una ciudad o un campamento. Y aportillar el vallado significa ir por encima del vallado en lugar de ir por la puerta. La gente, por ejemplo, aportillaba un vallado cuando no quería pagar los impuestos o cuando no quiere ser vista. Es como brincarte el muro, como poner una escalera para brincarte hacia el otro lado. Ese es aportillar un vallado. Salmos 82 está diciendo eso: ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian? A consecuencia de que los vallados están aportillados, es decir, hay escaleritas por donde subir, ahora todos pueden entrar. Dice: y la vendimian todos los que pasan por el camino. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Así empieza Isaías 5 del 1 al 7. Dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. No eran vides cualquieras, no eran vides tomadas del montón, sino que eran vides con características que se habían escogido con mucho cuidado, con mucha meticulosidad para que se pudiera producir exactamente el tipo de fruto que se requería, que se necesitaba. ¿Qué más? Dice: había edificado en medio de ella una torre, se había hecho un lagar. El lagar era el lugar donde se extraía el jugo de la uva, es decir, ese lugar fue preparado para que fuera completamente funcional. Todo estaba listo. El viñador estaba allí cuidando, el lagar estaba listo para extraer el jugo, todo estaba bien. Pero ocurre algo inesperado. Dice: y esperaba que diese uvas, y de repente dio uvas silvestres. ¡Qué sorpresa! Después de tener todo listo, después de tanta inversión, tanto trabajo, escogiendo la tierra donde sembrarla, cercándola, despedregándola, construyendo la torre para administrar todo desde allí arriba, comprando, adquiriendo vides selectas para poder sembrarlas, para que producieran el mejor fruto posible. Y luego, para que en lugar de producir las uvas adecuadas, produce uvas silvestres. Se pregunta aquí en el versículo 3, Isaías 5:3: ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo es que yo, esperando que dieses uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, dice el viñador, el dueño del viñedo.
le voy a quitar su vallado y será consumida. Es decir, el muro protector que estaba allí para proteger a la viña, se lo voy a quitar y será consumida. Aportillaré su cerca y va a ser hollada, va a ser pisoteada. Dice, haré que quede desierta y no será podada ni cavada. Y van a crecer allí el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, dice el versículo 7, es interesante, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, dice Dios, y he aquí vileza. Como fruto esperaba justicia, y en lugar de justicia, dice, he aquí clamor. En Jeremías 2:21, Dios le habla otra vez y le dice, te planté vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Una de las ramas de la mata de la uva. Ese es un sarmiento, un ramal. Un sarmiento de vid extraña, es decir, ha producido frutos extraños. Dice, no obstante, el Salmo 80 no reflexiona sobre las razones del juicio divino. No dice por qué nos está pasando esto, o no dice nos pasó porque nos rebelamos contra Dios, porque desobedecimos. No está cuestionando ni hablando al respecto. Dice, dadas las profundidades de la gracia de Dios, el salmista se muestra perplejo porque Dios oculta su presencia de su pueblo durante un tiempo tan prolongado. Es decir, ya hace tanto tiempo que estamos en esta situación de olvido, de abandono de Dios. Si es cierto, nosotros nos alejamos de Él, si es cierto, nosotros pecamos contra Dios y nos fue mal por consecuencia de nuestra desobediencia y de no atender los consejos divinos. Pero hace ya demasiado tiempo, estamos clamando ahora, estamos buscándolo para que Él se vuelva a nosotros, pero pareciera ser que no nos escucha. Dice, la tensión entre la ira y el juicio de Dios por un lado y la gracia y el perdón de Dios por el otro lado hace que el salmista tema que la ira divina prevalezca y consuma por completo al pueblo. Es decir, si esta situación de olvido, de abandono por parte de Dios continúa por más tiempo, vamos a ser completamente destruidos y al final no va a quedar nada de nosotros que rescatar. Si se dan cuenta, en el estribillo que se menciona en Salmos 83, Salmos 87 y Salmos 80:19, dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Se repite 3 veces en el Salmo 80. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La palabra hebrea para restaurar proviene de una palabra común que significa volver y se utiliza una y otra vez en la Biblia cuando Dios llama a su pueblo que se ha alejado. Y está estrechamente vinculada a la idea de arrepentimiento, de alejarse del pecado y volver a Dios. En Jeremías 24:7 dice, y les daré un corazón para que conozcan que yo soy el Señor, y serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y hoy nosotros somos esa vid que no sé de dónde nos haya sacado Dios, pero muy seguramente algunos nos sacó de algún vicio, de diferentes lugares donde andábamos perdidos en el mundo. Dios nos rescató y nos trajo a su casa, nos acercó a Él e hizo con nosotros exactamente lo que hizo con su viña de Israel. La cultivó, la plantó, la fertilizó, la resguardó. Es decir, Dios preparó todo para poder obtener de nosotros el mejor fruto. Porque ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Obviamente Israel hoy en día ya no es más el pueblo escogido de Dios. Hoy el pueblo escogido de Dios somos nosotros, judíos, gentiles, que fuimos llamados a aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Por medio de su sangre nos ha limpiado y hemos sido adoptados como parte de su familia, como parte de su pueblo. Somos los candidatos actuales al reino de los cielos. Y ahora ya no es la casa de Israel. Ahora nosotros ya no son los hombres de Judá, la planta deliciosa de Dios. Ahora somos nosotros.
esperaba juicio. La pregunta es, ¿será que Dios está también decepcionado del fruto que le hemos estado dando? ¿Será que Dios está satisfecho con nuestra vida? ¿Será que Dios ha recibido de nosotros el fruto que esperaba? 87 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y les comentaba que ya no es Israel más la viña del Señor. Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera. Jesucristo es la vid verdadera. Dice, Israel había sido representado como una vid que Dios había plantado en la tierra prometida. Los judíos fundaban su esperanza de salvación en el hecho de estar relacionados con Israel. Es decir, pensaban que por ser judíos, por ser israelitas, tenían la salvación asegurada. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera. En otras palabras, no piensen que por estar relacionados con Israel pueden llegar a participar de la vida de Dios y heredar su promesa. Jesús es la vid verdadera. Jesús es la mata de uva original. Y esa mata de uva original, Dios la plantó allí en Palestina. La plantó en Israel. Dios mismo cultivaba esa mata de uva original que es Cristo. Muchos eran atraídos por la hermosura de esta planta de uva original, verdadera. Y esos muchos que se acercaban y que eran atraídos declaraban que provenía de Dios. Pero para los judíos, los dirigentes de Israel, parecía como si fuera una raíz en tierra seca. Entonces tomaron la planta, la maltrataron y pisotearon, y bajo sus profanos pies querían destruirla para siempre. Pero el celestial viñador, refiriéndose al Padre, nunca lo perdió de vista. Y después de que los hombres pensaron que ya la habían matado, la tomó y la volvió a plantar al otro lado de la muralla. Ese plantarlo al otro lado de la muralla para mí representa como que se lo llevó al cielo, ¿no? Dice, ya no se vería el tronco, quedaría oculto de los rudos asaltos de los hombres. Es decir, Jesús ya no iba a poder ser tocado. Pero los sarmientos de la vid colgaban por encima de la muralla. Aunque Dios la colocó fuera del alcance de los hombres, sus ramas todavía nos alcanzan hacia donde estamos nosotros. Y esas ramas son las ramas representantes de la vid verdadera, de la planta de uva original. Dice, y por su medio se podrían unir todavía injertos a la vid. Es decir, que la planta original fue quitada de entre los hombres, fue colocado del otro lado de la muralla, pero sus ramas se extienden hacia nosotros, y a través de esas ramas todavía podemos nosotros, que por así decirlo somos plantas silvestres, podemos ser injertados en la mata de uva original, de origen celestial. Podemos ser injertados y participar de la vida que procede de esa planta, rica en nutrientes, que es Cristo. Dice, por su medio se pueden unir todavía injertos a la vid. Por eso a nosotros se nos representa en el Nuevo Testamento como injertados en la vid verdadera. Dice que nosotros somos olivos silvestres, pero aunque somos olivos silvestres ajenos completamente a los frutos de la vid verdadera, podemos ser injertados en la vid verdadera y participar de la vida que proviene de la vid verdadera, la cual es Cristo. Y volvemos a Jeremías 2:21, te planté vid escogida, refiriéndose a nosotros, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? ¿Será que no hemos estado produciendo los frutos que Dios desea encontrar en nosotros? ¿Será que hemos decepcionado a Dios y no hemos hecho sus obras ni su voluntad? ¿Será que en lugar de honrarle y agradarle y buscar su rostro, hemos buscado las cosas del mundo y nos hemos alejado de Él? ¿Será que Dios está decepcionado, como se decepcionó de su viña, que la cultivó y preparó todo y quedó listo esperando los frutos, y cuando ya
tenía que recibir los frutos, recibió algo completamente distinto. En una ocasión Jesús iba caminando, iba con sus discípulos y a lo lejos miró una higuera, es decir, una mata de higos. Se acercó a la higuera, porque imagino que después de caminar un rato traía quizás algo de hambre y quería disfrutar de los frutos de la higuera, porque se miraba bonita, se miraba agradable, se miraba que tenía potencial para tener buenos y bonitos higos. Se acerca a la higuera, pero era solamente hoja, era solamente apariencia. La higuera no tenía frutos. Dice la Biblia que Jesús maldijo a la higuera y siguió su camino junto con sus discípulos. Al otro día, cuando venían de regreso, los discípulos se dieron cuenta que la higuera que Jesús había maldecido estaba completamente seca, y se admiraron. Y sabes que esa higuera representaba al pueblo de Israel, pero también nos representa a nosotros. Si en lugar de dar frutos correctos para Dios, hemos estado dando solamente apariencias y frutos indeseables para su reino. Y lo que Dios dijo que iba a hacer con su viña, por no dar los frutos que Dios esperaba, es lo mismo que nos dice hoy a nosotros que va a hacer con nuestra vida. Le quitaré su vallado y va a ser consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ojalá que Dios no esté decepcionado de nuestra vida, de la forma como nos estamos conduciendo. Ojalá que nuestro testimonio sea el correcto, que no estemos deshonrando a Dios, dando frutos extraños, dando malos testimonios y malos ejemplos a la gente que nos rodea. Porque no fue agradable, porque no fue deseable lo que aconteció con esa viña que este viñador decidió destruir y dejar expuesta para que cualquiera la pisoteara. Y no será agradable para nosotros si algún día se nos dice: apartados de mí, obradores de maldad, nunca los conocí. Es tiempo que nos volvamos a Dios y pidamos perdón, no sea que el Señor venga y en lugar de darnos bendición nos rechace para siempre. Hay gente que, habiendo conocido a Dios, habiendo caminado con Él, al final se va a perder. No va a alcanzar la salvación, no por llamarse cristiano ni por guardar una religión, sino porque a pesar de todo lo que Dios hizo por él a lo largo de su vida, a pesar de cómo lo cuidó, lo protegió, en lugar de producir los frutos que Dios deseaba, produjo frutos extraños, ajenos a lo que Dios esperaba de él. Dios tenga misericordia de nosotros, se compadezca de nuestra condición y nos dé corazón. Se cumpla en nosotros esa palabra que dice acá, Jeremías 24:7, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Ojalá que esa palabra se cumpla en nosotros, que sin importar hasta dónde nos hayamos alejado de Dios, sin importar qué tan corrompida esté nuestra vida, ni qué tan echado a perder esté nuestro testimonio, a pesar de todo nos volvamos a Dios y Dios nos dé un corazón como el que menciona allí, para que nos acepte como pueblo y Él otra vez vuelva a ser nuestro Dios. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video.